Eh, el día de hoy lo que vamos a hacer es calcular inversas usando lo que es el teorema de convolución, a la forma inversa de él. Es otra forma de calcular inversas, ¿verdad? Es posible que estas inversas se puedan hacer bien por las que hemos visto antes. En este caso tenemos este ejercicio. Podemos hacerlo por ejemplo, por fracciones, descomposición de fracciones parciales. eh, ¿Verdad? Quizás sea más fácil hacerlo por descomposición de fracciones parciales, pero aquí lo que se intenta es tener otra opción de cómo calcular las inversas, ¿verdad? Entonces ustedes van a decidir, bueno, ¿cuál uso? Si en caso no tienen ninguna especificación del ejercicio, use tal para sacar el inverso, entonces ustedes tienen la alternativa, ¿verdad? Varias formas de cómo sacar esta inversa, bien por descomposición de fracciones parciales, eh, o en este caso van a aprender lo que es otro, ¿verdad? O simplemente también pueden usar de otro teorema, siempre que se puede aplicar, ¿verdad? Ustedes van a decidir ahí si se puede aplicar y si la que desean sacar de esa forma. Eh, entonces vamos aquí calculándolo para esta inversa. Entonces, el teorema, miren la forma inversa. Bueno, recuerden que aquí era convolución, ¿verdad? La transformada de una convolución era igual al producto de las transformadas de las funciones que están haciendo la convolución, ¿verdad? Que al final daba el producto de las transformadas, ¿verdad? Si ustedes le aplican la inversa a esto, miren que en este caso sería, si tienen el producto de dos funciones en S, la sería la inversa de eso. Esto me devuelve la convolución. Entonces, lo que van a hacer aquí ustedes es tratar describir, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que no hay un producto en sí, así o en forma explícita, ¿verdad? Que está el producto y entonces identifico quién es FDS y identifico quién es GDS, no está así. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es tratar de identificar un FDS y un GDS de tal forma que este FDS tenga una inversa directa y este GDS también tenga una inversa directa, ¿verdad? Y así ustedes digan, bueno, identificó el producto, entonces la transformada inversa de f de s es f de t y la de g de s es g de t, y entonces eso me va a volver una convolución de f con t, de f con g, perdón. Entonces, aquí la cuestión es identificar, ¿verdad? ¿Quién es una función f de s y g de s? Es la cuestión aquí. Entonces, como les decía, usted no les dan el producto en sí, ¿verdad? O específico. Entonces, ustedes van a tratar de descomponer esa función en ahí un producto de dos funciones, donde su inversa sea alguna función conocida o directa. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, miren que se podría escribir así. 1/s² multiplicado por 1/s² más 1. Esto es correcto, ¿verdad? Entonces, miren que si a esta función le llamamos f de s, y esta función le llamamos g de s, ahora les pregunto a ustedes, ¿quién sería la inversa de f de s? A ver, ¿quién sería la inversa de 1/s²? Sí. Exactamente. Este sería su f de t, miren. Ahora bien, ¿quién sería la inversa de g de s? El seno de t. Exactamente. 1/s² más 1 sería igual a lo que es el seno de t. Y este sería su g de t, ¿verdad? Obviamente. Entonces, miren, según el teorema, la convolución, si yo tengo la inversa del producto de f de s por g de s, esto va a ser igual a la convolución de f de t con g de t, o sea, t convolución con g de t. Miren. Entonces, prácticamente ya pasé de s a t. Lo único que me resta es calcular esta convolución. Calculo esta convolución, ¿verdad? Y para esto uso lo que miramos antes de convolución, ¿verdad? Cómo calcular una convolución, que sería la integral de 0 a t, ¿verdad? Y a una de las funciones, y ahí, aquí tengo no es g de t, sino que el seno tengo que poner, y aquí sería seno de t. Entonces aquí lo que hago es hacer esta convolución. Entonces a una integral a una de ellas la cambio por f de tau y otra por g de t menos tau, ¿verdad? O f de t menos tau y g de tau, como quieran ahí hacer el desplazamiento a cualquiera de las dos funciones.
En este caso se la voy a hacer a la t, el desplazamiento t menos tau y que quede por seno de tau. Y ahora lo que resta es resolver ese integral y resolviendo ese integral ya tengo la inversa de esta. ¿Bien? Así evito hacer descomposición de fracciones parciales. Entonces ahí ustedes van a decidir cuál método quieren aplicar, ¿verdad? Para resolver esta, porque esta se puede hacer por descomposición de fracciones parciales. Entonces ya ustedes ya tienen otra alternativa, ¿ven? Entonces resolvemos la integral. Este integral se puede resolver lo que es por método tabular. Bueno, la derivada sería menos 1, la derivada 0, la integral menos coseno de tau y la integral menos seno de tau. Más, menos, más. Entonces esto por esto quedaría menos t menos tau coseno de tau. Me parece que esta ya la habíamos hecho cuando hacíamos convolución, pero la vamos a ver. Menos por menos da más, por este menos da menos, seno de tau, evaluado de 0 a t. Bueno, cuando tau vale t, si tau vale t, esto se hace 0, ¿verdad? Porque sería t menos t, 0. Bueno, si tau vale t, quedaría menos seno de t, o menos, ahora cuando tau vale 0. Cuando tau vale 0, esto quedaría menos t coseno de 0, que eso es 1. Ahora menos, y si tau vale 0, quedaría seno de 0, y seno de 0 es 0. En este caso, esto quedaría t menos seno de t. Y esta, miren, es la inversa de esta función. Entonces, miren que fue facilito pasar de ese a t, ¿verdad? Lo único que aquí me queda una convolución. No puedo dejar en convolución esta inversa, no la puedo dejar, tengo que resolver esa convolución, ¿verdad? Para eso hicimos el uso de la fórmula de convolución, de cómo calcular una convolución. Vamos a ver esto. ¿Bien? Pueden usar que esto sea igual a esto o esto sea igual a esto. Yo la que hice fue esta. A la que le hice el desplazamiento fue a f de t. La g de t solo lo dejé como g de tau, ¿verdad? Pero bien puedo usar la otra, donde la que le haga el desplazamiento al g de t, ¿verdad? Pero ahí ustedes van a decidir cuál les conviene más hacer el desplazamiento, cuál es más fácil. Entonces, ahí lo van a tener, ¿verdad? A ver, no sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, si no, pues vamos a otro. Eh, Tenemos el siguiente que sería la transformada inversa de 2s sobre este cuadrado más 4 al cuadrado. Esa. Bueno, tenemos esta, miren. Esta que está por aquí, ya por descomposición de fracciones parciales no se podría hacer, pero sí la podrían hacer por integrales de transformada. O sea, esto le aplican la integral, el tema que mirábamos antes de esta clase, y esto la podrían hacer también por el tema que mirábamos antes. Así que ahí se los dejo ahí como opción, ¿verdad? Esta se podría hacer esto. Pero la lógica aquí es que intentemos usar, a ver qué resulta al usar convolución, ¿verdad? Hacerla por convolución. Entonces, aquí como el anterior, vamos a tratar de escribir esto en el producto de dos funciones donde su inversa sea un poco directa, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien piensa, cuál es qué opciones, cómo ponerla. No sé si alguien, Separar el denominador.
Pero ¿cómo separamos la cuestión, verdad? Buscar un FDS y un GDS, ¿cuál sería la separación ahí más la idónea? 2 sobre S cuadrado más 4 Ajá, por S sobre S cuadrado más 4. exactamente. Esa es buena, porque, por ejemplo, si este es FDS y este es GDS, bueno, sin así hacer mucho, enunciar mucho, ¿quién sería la inversa de esto? ¿Quién sería la inversa de esto? El seno de 2t. Exactamente. Convolución, ¿con qué función? Coseno de 4. De 2. Perdón, no le escuché bien. Si seno o coseno. Coseno. Ajá, exactamente. Coseno de 2t. Este es el coseno. Si hay S aquí, solo hay que ver cuál es el valor de K y significa que este es el coseno y el K es 2. Entonces sería bien. Entonces, miren, fácilmente este es el seno de 2t con la convolución del seno de 2t con coseno de 2t. Miren. Entonces aquí lo que resta es ya calcular esta convolución. Miren, ya ahí ya está prácticamente la inversa resuelta. Ahí quedaría lo que es una integral nada más, ¿verdad? Quizás este es de usar este teorema, ¿verdad? Quizás este es el inconveniente de que rapidito se pasa a t, pero luego hay que calcular esa integral. Esa parte es eh, la compleja ahí nada más, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, esa convolución va a ser igual a la integral que va de 0 a t. Y bueno, aquí le hacemos el desplazamiento a una de las dos funciones, ¿verdad? Ahí no, como que no hay mucha opción, ¿verdad? Ahí a cualquiera no importa, no hay ninguna que me la haga más fácil. Ahí pues ustedes deciden a cuál de las dos. Yo se la voy a hacer a la primera, sería t menos tau, coseno de tau, de 2 tau, de tau. Entonces hay que hacer este integral, miren. Para este integral ustedes van a usar las fórmulas ahí que les he dado desde el inicio, ¿verdad? Donde una de ellas es que seno de A por seno de B, perdón, por coseno de B, donde el integral de un producto de un seno por un coseno, esto es igual a un medio del seno de la suma de los ángulos menos más el seno de la resta de los ángulos. Miren, esta, ¿verdad? Porque aquí tenemos, miren. Entonces, este sería su A y este sería su B. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, es aplicar esta fórmula para poder integrar. De 0 a t. Esta ahí está en las fórmulas ahí de trigonometría, ¿verdad? Para que lo verifiquen. Esto sería un medio del seno de la suma de los ángulos. O sea, sería 2t menos 2 tau más 2 tau más el seno de la resta de los dos ángulos, 2t menos 2 tau menos 2 tau de tau. Esto quedaría un medio, la integral que va de 0 a t, y aquí solo quedaría seno de t de 2t más el seno de 2t menos 4 tau de tau. Bueno, y integramos entonces este seno, como solo depende de t, no depende de tau, y estoy integrando para tau, esto sería tau por seno de 2t más esto, la integral de esto sería, bueno, es coseno, la función coseno, sobre la derivada del argumento. La derivada del argumento sería menos 4 para tau, ¿verdad? Menos 4, pero como la integral de coseno es menos seno, perdón, la integral del seno menos coseno es menos del 4 que sale, se cancela y solo queda 4 aquí. Ahí lo verifican, ¿verdad? No quiero hacer mucho detalle en ese integral, pero ahí lo verifican que es eso. Entonces, hay que evaluar nada más cuando tau vale t y cuando tau vale 0, ¿verdad? Recuerden que es tau no es t, ¿verdad? Posiblemente se confundan ahí
que es para t que integran, no es para tau. Por eso aquí es importante la variable de integración, saber cuál es, ¿verdad? Es tau. Entonces sería aquí un medio y vamos a evaluar cuando tau vale t, quedaría t seno de 2t más, si tau vale t, aquí quedaría 2t menos 4t, quedaría coseno de menos 2t. Coseno de menos 2t sobre 4. Ahora, menos cuando tau vale 0. Si tau vale 0, se hace 0 esto. Y si tau vale 0, quedaría menos coseno de 2t sobre 4. Porque tau vale 0, quedaría coseno de 2t sobre 4. Entonces ahí vamos a ver. Y resulta que como el coseno tiene la propiedad de que es par, entonces coseno de menos t es nada más igual que coseno de t. Entonces aquí si ustedes tienen coseno de menos 2t, es lo mismo que coseno de 2t, ¿verdad? Entonces esto sería coseno de 2t sobre 4 menos coseno de 2t sobre 4. Miren, y se cancela este con este. Y al final la integral solo queda t seno de 2t sobre 2. Y ahí estaría, miren. Entonces miren, esta inversa les da esta función. Y esto es donde les decía, ¿verdad? Si lo hacen por la integral transformada, que es el tema que vimos antes, miren, esta se puede hacer, ¿verdad? Que era la que les daba un producto de t por tal, miren, el t cuando hacen ahí. O sea, ahí tienen otra opción, ¿verdad? Otra alternativa de cómo hacer este, ¿verdad? Quizás aquí es la integral, va a ser ahí lo que va a llevar trabajo, ¿verdad? Pero ahí ustedes van a decidir, aunque por la otra también hacen una integral, pero quizás la integral sea un poco más sencilla. Ya es decisión de ustedes cuál de las dos. Entonces, ya tienen una forma, ¿verdad? Si quieren, vayan allá, apliquen el otro y miren ustedes cuál es de las dos, ¿verdad? Pero como les digo, ahí va a ser decisión de ustedes de cuál aplicar. O cuál se acuerden en su momento de cuál aplicar en ese momento, ¿verdad? Si les tocara ahí. Entonces, ahí está la inversa de esto, miren, otra alternativa. Vamos con otro más. Bueno, con otro más. En este caso sería, vamos a ver. 1 sobre s cuadrado por s más 1 al cuadrado. Bien, ahí tenemos ese. ¿No? La opción es hacerlo por descomposición de fracciones parciales. Ese lo podrían hacer, ¿verdad? Por descomposición de fracciones parciales. Vamos a usar convolución. Entonces aquí la cuestión es cómo ponemos o cómo escribimos esto de alguna forma que tengamos un FDS y un GDS. ¿Verdad? A ver, ¿cuál es la acción? Uno sobre s cuadrado Ajá. por 1 sobre s más 1 al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las inversas de cada una? Así, la de esta ya se la saben, ¿verdad? ¿Cuál es? Esa se la deben de saber ahí, ¿no? Eh, Ajá, ¿y la otra? Convolución de t ¿con quién? ¿Quién es esa? Bueno, si no la saben directamente, pues piensen ahí, ¿cómo hacen la inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado? Sería e a la menos t por t. Ajá, exactamente, bueno, para el que no le quedó clara que es t por e a la menos t, es la inversa de esta función, pues esto aquí es el primer teorema de traslación. En este caso cambiamos al s más 1 por s. Lo cambiamos por s, ¿verdad?
Y bueno, esto ya saben que me devuelve el exponencial. En este caso el valor de la es menos 1, quedaría menos t. Y la inversa de esta función es t. Entonces, miren, esta es esta. Por eso, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen. Ahora, lo que resta, pues miren, es calcular esa convolución. Miren que no es tan complicado, ¿verdad? A ver, ustedes pueden ahí, como les digo, reescribirlo como ustedes gusten esta expresión. Ustedes, siempre que tengan ahí inversa directa, ¿verdad? Entonces, ahí les queda esa. Vamos entonces a hacer esa otra integral. Quizás aquí lo único es estar haciendo esas integrales ahí. Entonces, en este caso, pues, hacemos sería la integral de 0 a t. Y nuevamente hay que ver a quién hacemos el desplazamiento. Creo que a hacer el desplazamiento a la primera, que es más fácil, porque aquí dos funciones mejor se la hago a la primera, que en este caso sería t menos tau, multiplicado por tau, y a la menos tau, de tau. Multiplico esto con esto para luego hacer la integral de 0 a t, t por tau, por menos tau al cuadrado, y a la menos tau, de tau. Y bueno, para hacer esta integral, la hacemos por método tabular también. Esta la vamos a derivar y L a la menos tau lo vamos a integrar. La derivada de esto va a dar t menos 2 tau. La derivada de esto va a dar menos 2 y la derivada de esto da 0. Bueno, y la integral de esto menos e a la menos tau. La integral de esto positivo e a la menos tau y negativo e a la menos tau. Multiplicamos por más, menos, más. Y bueno, este signo no importa. Entonces, la integral va a ser igual a que esto por esto, que quedaría tau al cuadrado menos t por tau. Cambia póngase así, ¿verdad? Porque este por esto sería menos por más, da menos. Y sería menos esto más esto. Entonces, por eso queda e a la menos tau. Ahora, menos por más da menos. Y el menos va a multiplicar a esto, quedaría 2 tau menos t por e a la menos tau. Y menos por menos da más, 2e a la menos tau. Evaluado de 0 a t. Entonces hay que evaluar ahora cuando tau vale t. Entonces aquí quedaría t cuadrado menos t cuadrado por e a la menos t más 2t menos t por e a la menos t más 2 por e a la menos t. Ahora menos cuando tau vale 0. Si tau vale 0 se hace 0 esto porque 0 y 0, 0. Si tau vale 0 quedaría menos t e a la 0 y más 2 e a la 0, ya que tau vale 0. Entonces aquí esto se hace 0. Aquí quedaría t por e a la menos t más 2 por e a la menos t. Y menos por menos da más t menos 2. Y ahí tendríamos la transformada de esta función. Bien, la podrían hecho por descomposición de fracciones parciales, ¿verdad? Pero miren que en este caso allá todavía estaría encontrando el valor de las constantes. Y aquí era un poco más fácil la integral, ¿verdad? Hacerla en este caso. Solo que allá al encontrar las constantes ya directamente aplicaban la transformada inversa porque iban a dar inversas iban a dar lo que era lo que son inversas de funciones bien fáciles, no tan complicaditas. Bueno, entonces aquí tenemos esta inversa. Bueno, vamos con otro. Si se fijan, no hemos hecho muchos de donde tenemos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y tenemos que resolverla. Bueno, vamos a hacer uno en este caso, ¿verdad? Pero obviamente recuerden que si tienen una ecuación diferencial y la hacen por Laplace,
ahí le puede quedar para la inversa cualquier de lo que hemos visto nosotros antes, cualquier expresión de la que hemos visto antes nosotros. Entonces vamos a ver qué tal aquí, para resolver esta ecuación diferencial. Sería, para resolverla, lo que saben es verdad, aplicamos la transformada a la ecuación diferencial. La transformada de y la transformada de t. La transformada de la segunda derivada sería s cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Ahora más y de s igual a la transformada de t, que sería 1 sobre s cuadrado, ¿verdad? Ahora evaluamos, bueno, y de 0 vale 1 y y' de 0 vale 2. Entonces, bueno, y en esta vamos a factorizar y de s, que sería s cuadrado más 1 por y de s, y quedaría menos s menos 2 igual a 1 sobre s cuadrado. Esto que está aquí lo pasamos para el otro lado, y quedaría s cuadrado más 1 por y de s igual a 1 sobre s cuadrado más s más 2. Ahora despejamos para y de s, y tendríamos 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1 más s sobre s cuadrado más 1 más 2 sobre s cuadrado más 1. Dirán ustedes, ¿por qué no dejó s cuadrado más 1 sobre s cuadrado más 1? Perdón, s cuadrado más 2 sobre s cuadrado más 1. Bueno, porque al final iban a tener que separar, porque miren que ahora lo que voy a hacer es calcular la inversa, y las inversas de estas dos funciones son directas. Entonces, por eso no lo hice. Quizás la única inversa es esta, ¿verdad? La que va a llevar trabajito, pero ya vamos a ver. Entonces, ahora ya despejado para y s, aplicamos lo que es inversa. Vamos a ver, sería el y de t sería igual a la inversa de 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1, ¿vale? Más la inversa de s sobre s cuadrado más 1 más 2 por la inversa de 1 sobre s cuadrado más 1. De este modo, y de t. Y esta sería aquí la inversa de quién. Bueno, ¿qué inversa daría esto? No le puedo sacar factor común. A esto. No. No pueden, aquí no pueden sacar factor común nada. No sé si están de acuerdo que la convolución de t por seno de t. Esto ya que pueden escribirlo 1 sobre s cuadrado por 1 sobre s cuadrado más 1. La inversa de s cuadrado es t y la inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Bueno, y la inversa de esto es más seno de t. Perdón, ese es coseno. Coseno de t. Y esta es más 2 seno de t. Bien. Este es un seno y este es un coseno. Bueno, y lo único que restaría es calcular esta convolución, ¿verdad? La pueden hacer por aparte, pero en este caso, esta convolución ya la hemos hecho, aquí la hicimos, miren, la convolución de t por seno de t, o prácticamente ya hicimos la inversa de esa función aquí, miren, de la que nosotros teníamos. Entonces aquí nos vamos a ahorrar, ya sabemos que al final la inversa de eso que tenemos allá es t menos seno de t, ¿verdad? Pero esto es lo que tendrían que hacer allá en ese ejercicio, calcular la inversa de esto, que es la convolución de t con seno de t, y hacer este integral luego, miren. Y ahí tendrían esto. En este caso, esta convolución ya se sabe como, me voy a ahorrar, ¿verdad? Pero ya sabemos que como resultado es t por seno de t, más coseno de t, más 2 seno de t. Sumamos este con este, que ya que son semejantes, aquí tendríamos y de t igual a t, más seno de t, más coseno de t. Y ahí está resuelta la ecuación diferencial. Miren. Aunque esta ecuación diferencial la podrían haber hecho por coeficientes indeterminados, ¿qué pasa? Bueno,
tendrían que ser la homogénea asociada y encontrar la particular, luego de encontrar la solución general, evaluar las condiciones y encontrar el valor de las constantes. Miren, todo ese trabajo para llegar a esto. Y aquí, mediante la PLA, ya de una se aplican las condiciones iniciales, ¿verdad? Quizás aquí va a depender de cómo sean las inversas de difíciles y todo eso, pues es lo que hace. Entonces, miren cómo se resuelven ahí las ecuaciones diferenciales. Bien sencillito. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Alguna parte que no entendieron? Todo bien. Bueno, entonces, ni modo, hasta estos son los ejercicios que les traía hoy, ¿verdad?